¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos en este podcast de sonido llamado Cero Decibel. Exacto, junto aquí con mi amigo Rick y mi nombre es Gustavo, ¿no? Vamos a compartir muchas cosas de sonido interesantes, Rick. Claro. Hoy estamos iniciando este podcast. Y no olviden el nombre, Cero Decibel. Ese es nuestro primer podcast. Nuestro primer podcast. Exacto, de muchos más que van a y ahora es que lo que viene es grande. Exacto. Aleluya. Como pueden ver, atrás de nosotros están dos mezcladoras analógicas, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco de esto, Rick, de las mezcladoras analógicas. Creo que ¿no? básicamente la experiencia que hemos tenido con ellas. Exacto, Rick. Por ejemplo, comentábamos mucho tiempo, ¿no? Muchas personas le tienen un poco de terror a veces a las mezcladoras digitales. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces los protocolos se cuelgan o a veces se cuelgan también las consolas, pero en cambio a veces las mezcladoras analógicas no lo han hecho. No. ¿Cierto? O por un bajón de luz puede ser, ¿no? Quizás. Y en este caso, Rick, en tu experiencia tuya, ¿cómo comparas esto, Rick, entre una digital y una analógica? Bueno, mira, yo lo que puedo decir con respecto a comparar con la otra es que por lo menos la digital nos facilita la vida en el sentido de los procesamientos. Y cuando la tienes aquí en físico en un iPad que puede subir y bajar la frecuencia, de repente utilizar un compresor, un expansor, la compuerta de ruido bastante rápido, facilita el trabajo. Pero hay un detalle con respecto a las digitales. Si no entiendo cómo accesar a ellas, voy a tener problemas. He visto a algunos técnicos enredándose con algunas marcas. No es que uno se las sepa todas, pero hay veces que uno tiene que enfrentarse a una marca o a otra marca o a otra marca, y entonces, aunque los procesos son los mismos, los principios son los mismos, a veces los atajos, la forma de cómo accesar a ellas es la dificultad. Claro. ¿Qué pasa con las personas comunes? Que de repente, se sienten maravillados por la tecnología. Tú imaginas tener el control de eso en una pantalla, hacer tantas cosas. Una computadora y todo. Una computadora, en sí es una computadora. Y se siente maravillado por este mundo y es lo que tenemos actual. La ciencia ha aumentado a estos puntos y hay que aprovecharlo. Claro. Mira, por ejemplo, Rick, en tema de mi experiencia mía, yo utilizo muchas veces las mezcladoras analógicas en mi comienzo, ¿sí? Los errores que he visto en muchas personas que no han sabido utilizar una mezcladora, ¿no? A veces no hacían una buena estructura de ganancia en una analógica. Y eso en una analógica es muy importante, igual en una digital, no lo digo así, pero una analógica puede ser mejor porque es un poco más sensible en su preamplificación, ¿no? Y a veces esto dificulta mucho. Por ejemplo, me invitaron una vez a un lugar donde tenían un parecido a esta mezcladora de Yamaha que está parte nuestra. Llegué al lugar y pues el lugar como que en el parlante, en el PA se escuchaba todo, ¿no? Tú hablabas de lejos a 1 metro y se escuchaba tu voz. Voy a la mezcladora de que tenían, la ganancia lo tenían a más 30 decibeles, así te lo digo, ¿no? Casi al tope. Exacto, casi al tope. Uy, mucho. Y me llamaron justo a ese lugar, ¿por qué? Porque había muchos acoples y por ende, obviamente, ¿no? Por ende, y peor, ¿sabes qué, Rick? ¿No? En los ecualizadores paramétricos, los agudos estaban a más 5, los medios estaban a más 3 y los graves estaban a más 8. ¿Te imaginas? Claro, sí, yo creo que ese es el fenómeno que cuando veo una perilla, estoy pensando de que dale volumen, todas son iguales, vamos a darle volumen que todas son iguales. No, en la consola analógica no es así. Hay que tener mucho cuidado con eso. La ganancia es la ganancia y cada perilla por ejemplo, del ecualizador semiparamétrico, es para alterar frecuencia, para maniobrar la frecuencia, sea de forma sustractiva o de forma aditiva. Claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Claro, y el detalle es eso, ¿no? Y bueno, tú traté de corregir, es una estructura de ganancia y se escuchó bien, ¿no? Claro. Ahora, acá hay un detalle muy grande, ¿no? A veces en las mezcladoras analógicas se complica un poco. ¿Por qué? Porque no todas, o mejor dicho, en la gran mayoría, no trae un ecualizador gráfico, tampoco trae compresores. Claro. ¿No? O bueno, a veces en los primeros canales se trae un compresor que ya está con un previo hecho, ¿no? He visto en algunas Yamahas, un modelo de Yamaha. Y ese es el detalle, ¿no? Y cosa que la gran mayoría está migrando ahora pues a las digitales, ¿no? Y bueno, la digital te ayuda bastante, pero una analógica siempre va a ser mejor que una digital en el sonido. Claro, bueno, hay algo con respecto a la analógica que la digital, cuando nosotros, por ejemplo, ya hacemos nuestra conexión una conexión simple, vamos al canal 1 de mi digital. Yo voy a la pantalla, le doy la ganancia, tengo mi main, lo manejo muy similar a como se maneja la analógica. Pero ¿qué pasa?
se nota que, por ejemplo, si el micrófono yo doy suficiente ganancia y cuando empieza a marcar el 0 dBFS, porque el digital es dB full escala, cuando marca el 0 ya empieza como a distorsionar. Algo que no sucede cuando estoy trabajando con la analógica. La analógica puede sobrepasar, acercarse a los LED, a naranja, rojo, y sigue sonando normal como si nada. Más bien logra como una saturación un poco cálida. En el digital es muy vulnerable esa parte de la sensibilidad. Sus lectores y medidores ppm relacionados con lo digital tienen un nivel de sensibilidad mayor a la analógica, y por ende el procesamiento digital tiene esas limitantes, y si no se hace la estructura de ganancia de forma adecuada, o no entiendo claramente cómo funciona la preamplificación de una digital, voy a empezar a cometer muchos errores. Claro, y también, bueno, por el lado de una analógica se puede limitar un poco el tema de la salida de los matrix, ¿no? Porque, bueno, ahora las digitales, obviamente, cada matrix, cada salida, trae su tiempo para poner un tiempo de delay de salida, ¿no? Retardo. En cambio, una analógica no lo trae, ¿no? Lamentablemente, tienes que comprar un procesador aparte, un compresor aparte externo, y esto insertarlo, y no todo un tema, ¿no? Por eso que la gran mayoría se ha migrado a esto. Recuerdo aquella vez, recordaba cuando fuimos a un lugar y era un espacio que era medio chueco. Sí, bueno, creo que la construcción no... Estaba mala, ¿no? Estaba muy mala cuando hicimos las mediciones. Teníamos que estar en este punto lineal y terminamos un poco movidos, pues. Exacto. Entonces, cuando fuimos a revisar la estructura a la entrada, sí, no estaba... Veíamos todo chueco. Y en ese caso, cuando fuimos, llevamos una mezcladora digital, cosa que anteriormente tenía una analógica. Correcto. Y tenían ese problema que no se escuchaba atrás, ¿no? O se escuchaba al doble. Cuando fuimos, amigos, con Rick estuvimos ahí, hicimos una medición con el Smart y todo. Sí. Nos dimos cuenta sobre ese error, ¿no? El detalle. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que poner el L a un tiempo, el R a otro tiempo, el delay a otro tiempo, los sub a otro tiempo. Sí, para poder alinear las cosas, pues. Claro. Pero el culpable aquí en este caso fue el local. Exacto. Al principio, yo creo que en la construcción de los locales hay que tener mucho cuidado. Claro. Porque si, por ejemplo, hagamos un rectángulo, pero que el rectángulo no empiece de repente acá, o por ejemplo, yo digo que la distancia que hay de ancho con respecto a el ancho, vamos a poner 5 metros, de repente empieza a cerrarse aquí a 3, o de repente abre 4 acá, eso me explico. Está mal, o de repente tenemos esta distancia acá de ancho, supongamos 5 o 6 metros, y de repente vamos un poco más adelante y se distancia 5,5. Ya se supone que tiene que ser lo más correcto posible. Tiene que estar a la misma distancia de ancho. Básicamente los metros cuadrados tienen que ser muy exactos, porque cuando tenemos una construcción que es un poco medio como abstracta, o como que no tiene las dimensiones adecuadas, entonces cuando colocamos nuestros parlantes, sea trabajado a nivel digital o analógico, siempre va a ser el mismo principio. Cuando vayamos a hacer las mediciones y alinear un parlante que está en una posición junto a otro que está a 15, 20 metros de distancia, que tenemos que alinear, entonces vamos a ver que este está colocado acá, pero el otro está colocado así. ¿Pero por qué está sucediendo esto? No, es que aquí en este punto se abrió la estructura, o se cerró la estructura. Bueno, eso no sucedió en ese caso. Eso fue lo que nos pasó. Pero claro. Bueno, gracias a Dios que pudimos solucionar ese tema. Claro. Obviamente con una analógica también se podría. Con una analógica también se puede. Un procesador externo. Un procesador digital externo, una DSP-dita, sin el proceso. Exacto, ¿no? Pero en este caso, como el pastor ya quería, ¿no? El dueño del lugar quería ya cambiar ese sistema. Y se logró algo bien bonito. Quedó sonando bien adecuado. Recuerdo que los subs que pusimos incluso no eran subs activos, eran subs pasivos armados. Correcto. Que recuerda que cubrían hasta atrás, ¿no? Hasta afuera, ¿no? Eran 2 de 18 pequeños, ¿no? Pero al poner un equipo en tiempo y en fase, sonó muy bien. Exacto. Sonó muy bien. Lo único es la cuestión de la ubicación. Exacto. Porque donde estaba el púlpito,
Se supone que íbamos a poner los dos juntos a las escalinatas y terminamos así. Exacto, así es. Terminamos así para poder llevarlo a tiempo y cuando, bueno, pastor, perdónanos, pero esto tiene que estar acá. La física no se equivoca. Exacto. La física no se equivoca. Sí, sí, de verdad que fue un trabajo, ¿no? Que hicimos, pero bueno, gracias a Dios salió bien, ¿no? Bueno, y luego de ahí, pues, vemos con el tema de las analógicas, ¿no? Seguimos con esto. O sea, como lo vuelvo a repetir, lo digo, no hay ningún problema de utilizar una analógica en ese lugar. Hubiera sido excelente, sí, si hubiera tenido un procesador, pero en este caso él quería cambiarlo todo, Sí. quería, ¿no? Ahora, como Rick dice, ¿no? A veces cuando vemos los controles de tono, los paramétricos, ¿no? Lo queremos subir a veces más, ¿no? Pero siempre a nosotros nos han enseñado y siempre nos han dicho, ¿no? Que a veces es menos. Menos es más. Es más, Sí, ¿no? por lo En este general caso. hay que sustraer, siempre hay que sustraer, porque la acústica de recinto, por lo general, cuando vemos si hay mucha reverberación o una respuesta en los parlantes, por lo general no hay que subir, por lo general hay que bajar. Por ejemplo, una respuesta de medios agudos, siempre hay que atenuar. Claro, y también viendo el tema de la acústica del lugar, como tú lo decías, en realidad, ¿no? Porque a veces, o sea, hay lugares donde hay muchos rebotes, hay muchas reflexiones, y a veces, no sé, puede ser una mayólica, donde hay muchos, ¿no? de colores donde los agudos resaltan demasiado. Claro. No es necesario subir muchos agudos, ¿no? Ahora, si en una analógica tú levantas tus agudos, obviamente rápido lo vas a sentir. Sí, esa es la cuestión de la analógica, porque básicamente la misma palabra te lo dice. La analógica, su flujo es de corriente directa. Trabaja dentro de toda la arquitectura de la construcción de una analógica. Todo el flujo es de corriente, es directo. A diferencia de la digital tiene que estar haciendo conversión analógico-digital, convirtiendo flujo de corriente en códigos binarios. ¿Me explico? Y entonces, todo ese flujo se mantiene, después hace la conversión de digital a análogo para la salida. Exacto. Para la salida. Entonces, acá en este caso es un poco más manejable en el caso del análogo porque es directo. Por eso es que vemos consolas digitales de distintos precios, distintos, por ejemplo, calidades. Por ejemplo, hay unas que trabajan a 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, porque hacen la emulación analógica de tal manera que se parece tanto a la corriente original que fue emulada, que cuando sale, oye, suena maravilloso, maravilloso. Pero la consola digital debe ser de muy buena calidad. Claro, en este caso, como decimos, no estamos echando atrás a la basura las analógicas, sirven muy bien. Pero si no tienes los instrumentos necesarios, a veces te puede, o no saber manejar una mezcladora analógica, te puede dificultar. En este caso se aumentaba bastante agudo y son bastantes reflexiones. Si no tienes, no sé, un ecualizador gráfico, ¿no? No te puede ayudar mucho, ¿no? Claro. Y ahora, vamos con el tema también, Rick, de a veces cantantes, incluso pastores en iglesia, la mala posición del micrófono. Y a veces simplemente tenemos una analógica. Claro. Y a veces quieren subir más monitor. Y ahí complica mucho la cosa. Y si no tenemos un ecualizador gráfico o un compresor debido, complica, ¿no? Se complica. Y pues, no sé, ¿alguna vez te ha pasado con un pastor así utilizando Sí, bueno, analógica? mira, claro, de unos años para acá hemos estado trabajando netamente digital, sea con la UI24, la MR18, la XR18, o quizás con una Mackie o con la M32, la X32, y otras marcas que hemos coincidido. Hemos estado con la digital y gracias a Dios que con la digital, con la parte de compresión, las compuertas, poniéndonos de acuerdo quizás hasta con el mismo pastor para buscar de que suba o eleva, pero siempre en la parte digital, a través de este procesamiento nos ayuda. Pero en el caso de la análoga, es muy delicado porque cuando ya se le dio ganancia, uno busca la manera en el paramétrico, busca la manera de, por ejemplo, en el semiparamétrico de la consola analógica, él tiene una perilla de medio, pero también tiene, básicamente que él hace el barrido desde 250 hasta 5K, hace su barrido, yo busco allí, y en la perilla de inferior tiene una ganancia, sea negativa o sea positiva, es decir, sustractiva o aditiva. Entonces yo voy buscando, por lo menos los trucos que yo uso, dependiendo la voz que estoy escuchando, yo busco de utilizar ese semiparamétrico para buscar la
el punto de frecuencia donde me esté dañando y le bajo lo más posible. Y después entonces me queda el agudo y el grave en la consola digital, en la consola análoga, como sabemos que es un high shelving y un low shelving, y voy manejando de manera tal de que puedo compensar eso con las ganancias y todo eso. Voy buscando. Por lo general me ha servido jugar con la ganancia y jugar con el ecualizador paramétrico, semiparamétrico, para poder tratar de nivelar esos problemas si no tengo ecualizador gráfico, si no tengo nada, me explico. Y trabajar los niveles de post con el fader, manejarlo de tal manera, ok, quédate ahí, trata de no moverte para aquel lado, porque hay veces que nos conseguimos el pastor que quiere pararse al frente del parlante. Eso también, una analógica ya no podemos hacer nada. Claro, pues. si no tuvieras un ecualizador gráfico ahí te complica bastante, pues, ¿no? Y peor un compresor. Pero, o sea, entonces, para hacer un sonido en vivo o estar en una iglesia, una consola analógica sirve. Sí sirve. No lo podemos echar a la basura, Rick. No, para nada, no. Eso funciona. Pero entendiendo de que si, por ejemplo, ya las personas están acostumbrados a la pantalla, el iPad, acostumbrado a que van a otros lugares y están trabajando en un contexto digital, cuando vengas con la analógica, no la menosprecies, porque también con una analógica, por supuesto, una analógica de verdad, de marca, Yamaha, sea Soundcraft, sea Allen & Heath, inclusive algunas Behringer funcionan bastante bien, porque últimamente he estado viendo de que se están comprando muchas consolitas ya amplificadas que le colocan su espicón, marca chinas, y tienen su Bluetooth, tienen hasta para poner el café para tomar ahí encima. Y claro, las personas compran eso porque no tienen facilidad para comprar de repente estos equipos, pero si los comparo en sonoridad y calidad, por supuesto Yamaha, Allen & Heath, Soundcraft y otras marcas analógicas van a ser superiores en respuesta, en calidad. Claro, igual una consola amplificada hecha, pues no sé, en un lugar así, a veces el preamplificador no es muy bueno. No, por lo general no. A mí me tocaba una vez hacer una mezcla para un grupo de guay, no más recuerdo, con una consola amplificada. Ya no voy a decir la marca, pero no, imagina. No, van a salir dolientes, por favor. Yo levantaba esa ganancia, Rick, y le levanté más de la mitad y seguía el micrófono abajo. Tenía que meterle todo y recién sonaba el micrófono, claro. ¿no? Incluso en el fader también lo tenía cero, pero igual. Y a veces dicen, que es muy complicado, ¿no? El detalle es, hay que tener buenas mezcladoras, ¿no? Sí. Que sean de marca y que te ayuden. Obviamente, Rick, si tal vez alguien no tenga un presupuesto, una consola amplificada puedes utilizarlo, sí, pero obviamente, como dice Rick, no va a ser igual el tema del sonido o la sonoridad, nunca. No. Yo creo que, y yo entiendo, yo respeto a las personas que compran estos equipos, pero cuando uno mantiene como una cultura, yo voy a decir la cultura de la marca o la cultura de querer utilizar las mejores herramientas, uno difícilmente va a querer ceder a comprar cosas de baja calidad. Exacto. Sí. Es preferible yo tener una consola de 8 canales, pero de una buena marca que yo sé que va a sonar bien. Por ejemplo, las Soundcraft tienen de 4, 6 y 8 canales pequeñitos. Ok, tengo para esa, pero me compro un buen amplificador, quizás un QSC, un Cres o un parlante activo también. ¿Me explico? O un parlante activo, un EOS 715 JBL, un RCF. Tantas marcas que hay ahorita que son bastante buenas. Y oye, yo sé que ese sonido va a salir con calidad. Claro. Y Rick, mira, para ir terminando, porque nos faltan muchos episodios más. Claro, sí. ¿Ya? Incluso, mira, yo he visto y conozco, y discúlpenme, lo tengo que decir, muchos sonidistas huyen de las consolas analógicas. Dicen, por ejemplo, hoy he tenido casos donde, oye, ¿qué consola vas a llevar? Una analógica. Ay, no, yo no hago sonido. Estamos hablando de sonistas de cristal. Wow. Donde que me gustó esa palabra. Eso está para esta generación de ahorita. Claro, donde dicen, no, o sea, yo hago sonido solo con digital. Discúlpame, pero se inició el sonido con una analógica siempre. Y si no haces un buen sonido con una analógica, con una digital nunca lo vas a hacer. ¿No es cierto? Correcto. Entonces, yo creo que no debemos huir de estas mezcladoras analógicas porque aún sirven y todavía el sonido, si tú lo escuchas una analógica y una digital, compáralo, ¿no? Creo que lo mejor es compararlo y que ellos mismos escuchen. No, y que solamente levante el agudo. Yo agarra, ponme aquí la digital, levanta nada más el high shelving, levanta el agudo acá. Levanta aquí el agudo, compara nada más. Y vas a ver
que la diferencia es abismal. Claro, claro. Discúlpeme, pero tengo que decirlo, ¿no? Hay muchos sonistas, vuelvo a repetir, se huyen de Claro. eso, ¿no? Y no debería ser de esa manera, ¿no? Claro. Y a veces, lamentablemente, a veces el lugar, o no sé, está la iglesia, y le dicen, no, pastor, que tengo que ir a una mezcladora, esa que puedan 10,000 o 80,000 dólares, con esa sí va a sonar bien. No. No se trata de Si eso. no hay mucho presupuesto, una mezcladora analógica te puede ayudar mucho. Claro. Pero hay que saber utilizarla, ¿no, Rick? Y comprar la analógica adecuada. Exacto, con una buena marca, ¿no? Una buena marca. Entonces, Rick, para ir cerrando este programa 0 Decibel, que es nuestro primer programa. ¿no? 0 decibel. Exacto. Nuestro primer podcast, ¿no? Rick, vamos a seguir en estos días con más capítulos, ¿no? No, hablando sí, de eso, hay porque que, es un seguir, montón, ¿no? hay que seguir hablando de estos temas. La consola analógica no podemos rechazarla. Si no hacemos un censo o investigamos qué porcentaje de personas tienen consolas analógicas en sus iglesias, en sus locales, es bastante elevado. Todavía tienen esos equipos. Pero también hay una comunidad que tiene también la digital, sea en racks, sea en mesa mezcladora, que también necesita conocer cómo se maneja estos asuntos, Claro. porque es que de entrada, ok, te suena bonito todo eso, pero una cosa es poner música y otra cosa es tener una banda en vivo. Ah, eso es cierto. Claro, esa es la cosa. Como siempre yo digo, un sonidista, un ingeniero de sonido no es simplemente levantar un fader. No, hay mucho detrás. ¿no? Entonces, Rick, a nuestro siguiente episodio en este programa 0 Decibel. Exacto. Nos despedimos, mis amigos. Síganos en todas las redes sociales. Estamos para atenderlos, Rick y Gustavo. Siempre. Muchas gracias a Y todos. no lo olvides, somos la clave. Exacto, siempre. Gracias.